Bueno, comenzamos, doctor. Sí, Hola a todas y a todos. Bueno, pues estamos aquí entrevistando al doctor Jaime Cárdenas Gracia, obviamente por la cuestión de la reforma judicial que está propuesta, que ya está la iniciativa propuesta. Y pues bueno, después de las elecciones de este año, yo creo que es uno de los eventos jurídicos y políticos más importantes en México, la cuestión y sobre todo la reforma y los foros que se están dando de la reforma judicial. Por supuesto, desde que salió la reforma, yo pensé, pero nomás pensé y lo decía, voy a contactarme con el doctor Jaime para hablar con él, porque sin duda alguna, y esto, bueno, desafortunadamente, ¿no? Lo comprobé en estos días en mi clase de licenciatura de pregrado, estoy dando cursos de verano, y les pregunté a algunos que si conocían al doctor Jaime Cárdenas y me decían, pues no, no, no lo conocemos. Y muy pocos me decían que sí. Y yo dije, no, no es posible, ¿cómo es el constitucionalista mexicano más importante? Además tenemos la fortuna de tenerlo vivo, podemos dialogar con él, a través de su obra, que es vastísima, publicada, pero podemos dialogar con él en vivo, ¿no? A la distancia, con esta nueva modalidad que nos obsequió la, la pandemia, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene la pandemia, que nos dejó la oportunidad y la práctica de estar haciendo este tipo de entrevistas y de hablar estos tipos de charlas a través de estas plataformas. Entonces, pues por supuesto, hay versiones en contra, hay posiciones a favor, desde luego, pero yo creo que lo más importante, he visto en los foros, por ejemplo, posiciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que salvo en algún caso o dos, pues no han dicho más lo que se esperaba que dijeran, ¿no? Es una reforma que obviamente les atañe, es decir, les pega, es sobre sus costillas, que es la reforma. Entonces, pues no han dicho más que lo que se esperaba que dijeran. Pero en esta ocasión, mi intención de acercarme al doctor Jaime Cárdenas, al cual agradezco mucho la invitación a dialogar, fue o reviste la importancia de que es un académico en toda la extensión de la palabra, es docente, es investigador, es divulgador del conocimiento jurídico y político de este país, es uno de los más importantes constitucionalistas, yo me atrevo a decir, y sé que a lo mejor él se va a enojar, pero yo digo que es uno de los grandes constitucionalistas de América Latina o de Iberoamérica, sin ninguna duda. Eh, entonces, bueno, pues bienvenido, doctor, bienvenido. muchas gracias, doctor Luis Ernesto Orozco Torres, profesor distinguido de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues sí, agradezco esta invitación para, pues brevemente, comentar la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de este año. Primero voy a explicar en qué consiste brevemente la iniciativa y después comentarla, los argumentos que se han dado a favor de ella y los argumentos en contra. Esta iniciativa, debemos decir, que se planteó junto con otras iniciativas, son 20 iniciativas, son 18 en materia constitucional y 2 en materia legal. La iniciativa de reforma judicial, pues propone algunas cosas importantes. Propone lo más destacado, pues es la elección de los ministros de la Suprema Corte, de las ministras, de las magistradas y magistrados, de las juezas y jueces de distrito. Sí, la iniciativa propone una modificación a la Constitución para que todos estos funcionarios judiciales sean electos. También propone la iniciativa
la separación de lo que llamamos hoy en día el Consejo de la Judicatura de la Corte. Es decir, para que ya el presidente o la presidenta de la Corte no sean al mismo tiempo presidentes o presidentas del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, según la iniciativa, se dividiría en dos instancias. Un tribunal de disciplina judicial para sancionar a jueces, magistrados y ministros y otros funcionarios judiciales, y un órgano o un consejo de administración que viera los temas, por ejemplo, presupuestales, administrativos de todo el Poder Judicial, temas de adscripciones, temas de, pues no sé, de relación con los sindicatos del Poder Judicial, entre otros temas. La iniciativa también establece cambios interesantes. Por ejemplo, señala que en lugar de mantener un mandato de 15 años, los ministros tendrían un mandato ahora, una temporalidad en el cargo de 12 años, no 15 como ahora. Se indica que desaparecerá las dos salas de la Corte y que habría solamente una sala o un pleno, pero no ya dos salas como ahora, y se reduce el número de ministros, de 11 habría nueve ministros. Otros cambios tienen relación en la iniciativa de reforma judicial con las suspensiones en materia de amparo, para que, y con los efectos de las sentencias de amparo, las suspensiones en materia de amparo no pueden tener, según la iniciativa, efectos generales cuando se trate de leyes, y los jueces de distrito no pueden conceder con efectos generales amparos cuando se trate de normas generales. En fin, estas son algunas de las modificaciones más importantes que propone la iniciativa. Entonces, ahora déjenme, si está de acuerdo Luis Ernesto, comentar los argumentos en contra y luego los argumentos a favor. De esta iniciativa se ha dicho, por ejemplo, por parte de colegas míos del Instituto de Jurídicas y de otras instituciones y del ámbito académico y político de otras universidades, que su propósito es desmantelar al Poder Judicial, porque pues a partir del próximo año los titulares del juzgados, magistraturas y ministros serán electos. Entonces ellos dicen se va a desmantelar. Aquí habría que decir, como respuesta a esta crítica, que los actuales ministros, las actuales magistradas, ministras y juezas, pueden participar en el proceso de elección. Es decir, no está vedado que estos funcionarios judiciales participen en el proceso. En el caso de la Corte, ¿cómo será el proceso electivo? Cada poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, propondrá 10 candidatos, y de esos 30 candidatos, pues se elegirá a los ministros y ministras de la Corte. Es decir, no desaparecerá el Poder Judicial de nuestro país, simplemente que sus titulares van a ser ahora electos por las ciudadanas y por los ciudadanos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué serán electos? Bueno, serán electos porque, de acuerdo, este es el fundamento de la reforma, el fundamento constitucional, como ustedes saben, de acuerdo al artículo 39 de nuestra Constitución y el artículo 40 de nuestra Constitución, que establece el carácter de república de nuestro Estado-nación, pues la soberanía reside en el pueblo, y según el artículo 39 de la Constitución, pues todo poder público debe de emanar del pueblo e instituirse en su beneficio. Entonces, la iniciativa se fundamenta
en el artículo 39 de la Constitución, que alude o que se refiere a la soberanía popular. La pregunta es, ¿y por qué históricamente no han sido electos los ministros, los jueces, los magistrados? Bueno, aquí también habría que hacer algunas matizaciones. En la historia de México, desde la primera República Federal, instaurada a partir de la Constitución Federal de 1824, los jueces y ministros, lo que hoy llamamos ministros de la Corte Mexicana, eran electos como los funcionarios públicos electos de aquellos años, es decir, al presidente de la República, a los gobernadores, a los ministros, al procurador de la República, se les elegía por voto indirecto, se creaban colegios electorales, como en Estados Unidos hoy existen, es decir, primero se elegía a un colegio por distrito o por circunscripción electoral, y luego esos representantes votaban por los candidatos a presidente, a gobernador, a alcaldes o a ministros de la Suprema Corte. Ese fue el método dominante en el siglo XIX, en la Constitución del 24, en la Constitución del 57. Claro, hubo algún tipo de matiz menos popular en las constituciones centralistas, en las 7 leyes constitucionales de 1836 y en las bases orgánicas de 1843, donde fundamentalmente correspondía pues a los poderes constituidos, es decir, al presidente de la República y al Congreso, la elección de los ministros. Pero bueno, salvo ese periodo centralista, en las constituciones federales del siglo XIX mexicano, la del 24 y la del 57, la elección de ministros era por vía indirecta, tal como se elegían al resto de las autoridades electas de nuestro país. Y hay un dato también muy interesante que pues todos debemos conocer. En el acta de reformas de 1847, que fue redactada por don Mariano Otero, se estableció la elección directa de los ministros. Claro, esa acta de reformas de 1847, que era una reforma a la Constitución del 24, pues nunca tuvo eficacia, nunca entró plenamente en vigor y por eso no se pudo elegir después de 1847 directamente a los ministros. Pero bueno, en algún momento de la historia del siglo XIX mexicano se contempló esa posibilidad en el acta de reformas de 1847. En la Constitución de 17, del 17 del siglo pasado a nuestros días, han existido 3 métodos de nombramiento de ministros. Del 17 al 28 eran las legislaturas locales las que proponían a los candidatos. Esto le daba un gran componente federalista al nombramiento de ministros, y el Congreso de la Unión los designaba de las propuestas que hacían las legislaturas locales. Eso significa que en aquellos años, de 1917 a 1928, llegaron como ministros de la Corte muchos abogados de los estados de la República. Hoy en día, por el modelo que tenemos, que descansa en el presidente y en el Senado, la mayoría calificada del Senado, pues generalmente se designa a abogados de la Ciudad de México, a abogadas como ministras y ministros. Pueden ser abogados que tal vez nacieron en algún estado de la República, pero que han hecho su vida en la Ciudad de México, y entonces a esos abogados son a los que se les designa. Es decir, el actual método es centralista porque privilegia la designación de abogados que viven, que residen en la Ciudad de México. Del año 28, del año 28 al año 94, el método de nombramiento de los ministros
era una propuesta del presidente de la República y el Senado, no había terna, era el presidente el que escogía un hombre y el Senado lo ratificaba. Como todos ustedes entenderán, esos años son los años de la hegemonía del PRI, entonces el que escogía el presidente, pues era casi automáticamente ministro o ministra, porque pues el partido del presidente tenía la mayoría calificada en el Senado de la República. Cuando este sistema se explica, pues por el gran poder del PRI, por el gran poder eh, constitucional y metaconstitucional que tuvieron los presidentes mexicanos en buena parte del siglo XX. Cuando el PRI comenzó a entrar en crisis, a tener menos poder, esto ocurrió después de la elección de 1988, donde el presidente electo de aquellos años, Carlos Salinas de Gortari, aunque tuvo la mayoría, no tenía ya la mayoría calificada del Congreso. Entonces esto posibilitó una reforma constitucional, que es la que está en vigor hoy en día, que data del año 94 a nuestros días, o sea, del periodo, esta reforma entró en vigor durante la presidencia del presidente Ernesto Zedillo, en donde se estableció que, bueno, que el presidente proponía una terna que no consulta con nadie, ¿no? Él decide quiénes integran la terna, y esa terna se presenta ante el Senado, y el Senado, por mayoría calificada de 2/3 partes, designa a uno de los de la terna. Si no se ponen de acuerdo en 2 ocasiones, como ocurrió recientemente con la ministra Lenia Batres, pues según esa reforma del 94, el presidente escoge a alguien de la segunda terna. Este método de la terna y que está en vigor, pues obedece a la composición política que tuvo nuestro país del año 88, 90 al año 2018. Es decir, los cargos, las reformas se acordaban entre el PRI y el PAN. A partir del 2012 también incorporaron con el Pacto por México de 2012 con Peña Nieto al PRD. Entonces, era la forma de darle gobernabilidad a nuestro país, de aprobar reformas constitucionales, de hacer nombramientos importantes en la Corte y en los órganos constitucionales autónomos. Este modelo que coloquialmente político le llamamos o se le llama en la prensa, en los medios de comunicación, el PRIAN. El PRIAN era esto, un acuerdo de los dos partidos, pues para repartirse, para decirlo de manera simple, a los ministros, a los consejeros del IFE, a otros titulares de órganos autónomos. Este mecanismo funcionó, vamos a decir, bastante bien hasta el año 2018. Como ustedes saben, en 2018 pues desapareció el PRIAN. Hoy en día el PRI y el PAN son partidos, por lo menos a nivel federal. Yo sé que en Chihuahua son importantes, el PAN, pero a nivel federal, pues no tienen ya la relevancia y el peso que tuvieron en el periodo 94-2018. Entonces, ese simple hecho político, ese hecho de la realidad, pues exige otro método, porque el método del PRIAN, del acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en el Senado para elegir ministros o para realizar reformas constitucionales, pues ya no opera, ¿no? Morena hoy en día tiene una fuerza política muy importante. Vamos a ver si en las próximas semanas tiene, de acuerdo a la representación que vaya a determinar el órgano electoral competente, una mayoría calificada por sí mismo y sus aliados, o si va a requerir del apoyo de otras fuerzas políticas para aprobar reformas o para realizar nombramientos en los órganos constitucionales autónomos. Pero desde luego es un hecho que Morena es una fuerza política muy trascendente que ha avasallado al antiguo PRIAN, que ha logrado su fuerza política, pues que el PRD pierda el registro como partido político en este proceso electoral del 2024. Entonces, bueno,
En esas estamos. El tema de la elección por voto popular de ministros y también como propone la iniciativa del presidente, de magistrados y de jueces de distrito y también de autoridades judiciales locales, según un artículo, el 8º transitorio de la reforma propuesta por el presidente, porque esta reforma también va a llegar a los estados, al sistema judicial estatal. Tiene que ver con una larga discusión. No crean que es una ocurrencia. Hay que decir que en el derecho comparado también hay algunos antecedentes de elección de autoridades judiciales por voto popular. En los Estados Unidos, por ejemplo, en buena parte de los estados de la Unión Americana, se elige a los jueces estatales. En Suiza se elige a los jueces cantonales. Si ustedes revisan la Constitución de Japón, verán que a los jueces, a los altos magistrados judiciales del Japón, estos son ratificados en una votación popular. Generalmente se pone como ejemplo de la elección de magistrados, que suele ser un mal ejemplo, el caso boliviano, ¿no? Que de todos los que he mencionado, del caso japonés, del caso norteamericano, del caso suizo, es tal vez donde funciona menos bien el sistema por voto popular, porque los bolivianos en su diseño de este mecanismo vieron desde mi punto de vista dos errores que los voy a explicar brevemente. Uno, ojalá que no los cometamos en México. Uno de los errores es que la votación de los magistrados que son electos en Bolivia, de los magistrados del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, del Tribunal Agroambiental, del equivalente a nuestro Consejo de la Judicatura, esas elecciones no se celebran el día de las elecciones ordinarias, ¿no? Sino se celebran en otra fecha. Y como en Bolivia y como en México ocurre también, las elecciones no son obligatorias, pues entonces existe poca participación popular en esos procesos electorales. Entonces, es importante, aunque es un detalle, pero a veces los detalles son fundamentales, es importante que pensemos que en México, que tal vez para que haya más concurrencia en estas votaciones deben celebrarse pues el mismo día que se eligen a otras autoridades gubernamentales, a alcaldes, a gobernadores, a diputados, senadores, presidente municipal, presidente de la República, etcétera, ¿no? Y el otro problema de Bolivia es que le da un gran poder al Congreso boliviano para determinar quiénes o no van a la elección. El Congreso boliviano pues define, por ejemplo, el tipo de participación, las condiciones, es decir, no es totalmente una elección ciudadana, sino que el Congreso el Congreso de Bolivia, una gran participación en este esquema, ¿no? Entonces, en México, pues tendríamos que pensar en tomar en cuenta el ejemplo de Bolivia para no incurrir en sus errores. También les tendría que decir, además de mencionar el derecho comparado o los antecedentes históricos de nuestro país en la materia, que este tema en la teoría constitucional, histórico-constitucional de México, ha sido expuesto en distintas ocasiones. Hay un famoso libro publicado por Fondo de Cultura Económica que escribió don Daniel Cosío Villegas sobre la Constitución de 1857, que se llama la Constitución de 1857 y sus críticos. Y ahí don Daniel Cosío Villegas, que fue un gran intelectual mexicano de mediados del siglo XX, uno de los profesores más importantes del Colegio de México, pues aunque él tenía sus dudas sobre la elección por voto popular de los ministros, don Daniel Cosío Villegas, ahí en ese libro reconoce
que los ministros electos en la República restaurada, es decir, después del triunfo sobre sobre Napoleón III y sobre Maximiliano de Habsburgo, una vez que don Benito Juárez retomó el poder como presidente de la República, pues hubo elecciones de ministros, de presidentes de la Corte, por ejemplo, don Sebastián Lerdo de Tejada, Vicente Riva Palacio, grandes juristas y políticos del siglo XIX fueron electos, ¿no? El famosísimo Ignacio L. Vallarta fue 2 veces electo por los ciudadanos como ministro de la Corte. Entonces, don Daniel reconoce que en esos años de la República restaurada, antes del porfiriato, el método de elección por voto popular de ministros funcionó bastante bien. El método se volvió muy complejo, ¿no? Con el porfiriato, ¿no? El dictador Porfirio Díaz, pues fue absorbiendo, fue controlando a la corte, y entonces la elección ya no, por voto popular, ya no tuvo la trascendencia que tuvo en la época, en los años posteriores al triunfo de Benito Juárez durante la República restaurada. Otro antecedente muy importante, claro, contrario a la elección de los ministros y de los funcionarios judiciales, pues son las obras del jurista chiapaneco Emilio Rabasa, sobre todo su obra muy conocida y muy importante, conocida como La Constitución y la Dictadura, que Rabasa, ustedes saben que sostenía que una de las causas de la dictadura de Porfirio Díaz, por qué se había dado esa dictadura, obedecía al carácter excesivamente parlamentario del diseño de la Constitución de 1857. Rabasa era crítico con el método de elección por voto popular de los ministros, sin embargo reconocía que, así como Daniel Cosío Villegas, pues que había tenido alguna importancia en la República restaurada. Y en el debate, en el constituyente de Querétaro, es muy interesante, fueron muy interesantes las voces de algunos diputados constituyentes como Truchuelo, como Lizardi y otros que debatieron la elección por voto popular de los ministros, ¿no? Es obvio que en 17 triunfó el punto de vista de los que negaban esta posibilidad, pero hubo diputados como Truchuelo, José María Truchuelo, que era un diputado constituyente por Querétaro, que apoyaron la votación popular de ministros. Bueno, y en el transcurso del tiempo, este debate durante el siglo XX se ha manifestado. En el caso del actual presidente de la República, López Obrador, pues debo decir que esto no es una ocurrencia. Él, más o menos, que yo recuerde, de hace pues 16, 17 años atrás, ha sostenido esta posibilidad de la elección por voto ciudadano de los ministros y de otros funcionarios judiciales. En mi caso, por ejemplo, y de otras personas, no soy el único, de este asunto que hemos estado convencidos de la necesidad de legitimidad democrática de los funcionarios judiciales, pues estas inquietudes nuestras datan de hace pues, 15, 16 años más o menos. Yo recuerdo, yo fui en alguna época de mi vida diputado federal del año 2009 al año 2012. Yo propuse, por ejemplo, en una iniciativa de reforma constitucional, la elección de los magistrados electorales, ¿no? Y también la elección de titulares de órganos constitucionales autónomos, como los del INE. Después, ya de que terminé mi encargo como diputado, como asesor parlamentario del senador Manuel Bartlett, le apoyé para redactar una iniciativa en el año 2015
en donde se proponía la elección por voto ciudadano de los ministros. Y bueno, también en publicaciones académicas, como ha recordado hace un momento el doctor Luis Ernesto Orozco, pues en mi caso y en otros profesores, no soy el único, hemos propuesto esta posibilidad. Por ejemplo, en un libro que se llama La crisis del sistema electoral mexicano, a propósito del proceso electoral 2012. Este es un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una edición de 2014. Ahí proponemos pues la elección por voto ciudadano de los ministros de la Corte. Bueno, esto es en el caso mío y de mi entorno, pero déjenme también comentarles que en el derecho norteamericano, por ejemplo, en la teoría de una escuela que se llama constitucionalismo popular en los Estados Unidos, donde hay autores como Mark Tushnet. Estos autores del constitucionalismo popular norteamericano proponen que en los Estados Unidos se elija a los ministros y que se les pueda revocar el mandato, ¿no? Es decir, hay también referentes teóricos en los Estados Unidos. También las teorías críticas del derecho, teorías críticas que tienen su origen en las escuelas neomarxistas, europeas, italianas, francesas y latinoamericanas en el Brasil, en Argentina, entre otros países de América Latina, han propuesto que los cargos más importantes de cualquier estado, nación, sean electos por los ciudadanos. Entonces, no es un tema del que no se haya hablado en la teoría constitucional, en la teoría jurídica o en la experiencia comparada, ¿no? Entonces, este es el marco de la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué se propone la elección de los ministros? Pues yo creo que aquí esto es muy interesante. Seguramente ustedes, como yo en Juárez, como yo en la UNAM, sabemos que en este momento la teoría jurídica que domina en las aulas y que también domina pues en el actuar de tribunales como la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, son las teorías que llamamos, bueno, tienen muchos nombres, les llamamos neopositivistas, les llamamos neoconstitucionalistas, y brevemente voy a explicar, pues, ustedes ya saben en qué consisten estas teorías. Estas teorías, a diferencia del viejo o del positivismo tradicional, lo que hacen es darle al Poder Judicial, a los órganos de control constitucional, justifican que esos órganos de control constitucional, tribunales constitucionales, tribunales supremos, como en México, que realiza funciones de control constitucional, pues tengan muchos poderes, ¿no? En el constitucionalismo o neoconstitucionalismo de nuestro tiempo, también llamado pospositivista. Aquí, bueno, voy a mencionar algunos autores nada más para referencia, ¿no? De los autores españoles, pues está Atienza, Manuel Atienza, Luis Prieto Sanchís, entre otros autores neopositivistas, ¿no? Atienza ha dicho que no le gusta que le llamen neoconstitucionalista, pero bueno, esto es un matiz, ¿no? En Italia, pues está el famoso Luigi Ferrajoli, autores como Gustavo Zagrebelsky, desde luego en Alemania hay autores fundamentales como Peter Eberle, entre otros autores, también el famosísimo Robert Alexi, eh, bueno, y en América Latina, ¿no? Toda la repercusión de esta teoría neopositivista es muy importante en países como Colombia, como Argentina, como Brasil, como México. Yo mismo, todos nosotros, seguramente también Luis Ernesto, ¿no? Aunque él es internacionalista, tenemos alguna influencia de todas estas corrientes dominantes en Europa y también en los Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque se discute mucho cuál es la postura teórica o cuál fue la postura teórica de Ronald Dworkin, pues Ronald Dworkin tiene muchas características
neopositivistas o neoconstitucionalistas. Entonces, ¿qué son estas teorías? Bueno, estas teorías dicen que los tribunales constitucionales que ejercen el control de constitucionalidad tienen una suerte de primacía, tal vez no orgánica, pero sí una primacía constitucional, porque son las últimas instancias que interpretan y argumentan las constituciones, que señalan cuál es el alcance, hasta dónde llegan los derechos fundamentales, cuál es el límite, la profundidad de ellos. Estas teorías señalan que los derechos fundamentales son una suerte de coto vedado, ¿no? Esta es una expresión de un profesor argentino ya fallecido, Ernesto Garzón Valdés, que fue profesor en Alemania. Hablan de un coto vedado, es decir, los derechos humanos, los derechos fundamentales, no están sujetos a una discusión popular, son algo que es, como dice Ferraioli, el ámbito de lo no decidible, sino están ajenos a las mayorías, no se pueden tocar. Sin embargo, quien toca o quien define que hasta dónde llegan esos derechos humanos, pues son los tribunales constitucionales. No los toca la ciudadanía, no los delibera, no participa definiendo su alcance, y curiosamente quien sí define el alcance de cualquier derecho fundamental, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de manifestación, un derecho a la educación, a la salud, son los tribunales, y colocan a los derechos fundamentales pues por afuera, como un ámbito ajeno a la discusión democrática, a la deliberación democrática. Bueno, como ustedes ven, esto es la teoría dominante en nuestro tiempo, pues que provoca desde otras posturas teóricas, como las teorías críticas o las teorías del constitucionalismo popular, pues cierto rechazo, ¿no? ¿Por qué va a ser un tribunal elitista de algunos magistrados el que va a definir en última instancia en cada país el alcance de los derechos? ¿Por qué no son los propios ciudadanos los que definen o los que deben definir el alcance de los derechos? Entonces, esta iniciativa del presidente de la República, aunque no señala todo esto que estoy diciendo de las teorías pospositivistas o neoconstitucionalistas y las críticas que hay a ellas, pues está inmersa en este debate, la iniciativa, el debate sobre el alcance, los límites del Estado constitucional y democrático de derecho, los límites de lo que se llama hoy en día democracia constitucional. Democracia constitucional significa que las mayorías no pueden decidir todo, que hay temas que les están vedados, como los derechos humanos. Entonces, es esta discusión. Podemos decir que la iniciativa, repito, aunque no lo señala expresamente, pues puede inscribirse en la tradición de las teorías críticas, de las teorías del constitucionalismo popular, de las teorías del uso alternativo del derecho, que son teorías jurídicas en donde es la sociedad, son las poblaciones o el pueblo, como dice la iniciativa, las que deben determinar el alcance del derecho. Es decir, el derecho no debe estar, es lo que se dice, no debe estar monopolizado por el Poder Judicial, tampoco debe estar monopolizado el derecho por el legislativo o el ejecutivo. El derecho pertenece a toda la sociedad, a todo el pueblo. Entonces, si el derecho pertenece a todo el pueblo, pues todo el pueblo debe participar en la creación del derecho mediante mecanismos democráticos, no solamente representativos, sino mediante mecanismos de democracia directa, ¿no? Consulta, revocación de mandato, referéndum, iniciativa legislativa popular, presupuesto participativo, etcétera. Pero también el pueblo debería participar en la interpretación y aplicación del derecho. Aquí les recuerdo algo que mencioné en el foro de Guadalajara donde me invitaron. Cité a Hans Kelsen.
Si ustedes vuelven a leer la teoría pura del derecho o un pequeño ensayo de Kelsen que resume la teoría pura del derecho, que se llama ¿Qué es la teoría pura del derecho? Es un ensayo que publicó Fontamara, ¿no? En ese ensayo, Kelsen dice que el acto de creación del derecho, o sea, lo que hace el legislador, y el acto de aplicación del derecho, lo que hace el juez, no son actos científicos, no son tareas científicas, sino son tareas de política jurídica. Entonces, en las tareas, bueno, esto no lo dijo Kelsen, ¿no? Esto lo digo yo a partir de lo que señaló Kelsen, pues los actos de política jurídica, pues deben estar en manos principalmente de la sociedad. Desde luego, en la creación del derecho participan los legisladores y en la aplicación del derecho, en su interpretación, participan los jueces, pero eso no tiene por qué excluir a la ciudadanía de la participación en esos procesos. La ciudadanía participa mediante pues, el proceso electoral en la elección de los legisladores, es decir, participa en la creación del derecho, participando en procesos electorales para elegir diputados y senadores. ¿Por qué entonces no debe participar la ciudadanía en la interpretación y aplicación del derecho? Pues eligiendo a los jueces constitucionales más importantes, que en nuestro país pues son los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces de distrito. Y como he dicho, pues la iniciativa también prevé que sean electos los magistrados y los jueces de los tribunales estatales. Entonces, estos son algunos de los temas de la iniciativa. Déjenme también referirme a algo que ha surgido mucho en el debate, en los foros y en la discusión mediática de los últimos días. Se habla mucho de la carrera judicial. Se dice que esta iniciativa va a afectar la carrera judicial y va a afectar los derechos laborales de los trabajadores judiciales. Aquí me gustaría, entendiendo la crítica que se hace, pues decir que la iniciativa no propone la desaparición de la carrera judicial, ni tampoco propone una afectación a los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cómo es actualmente la carrera judicial? No sé si ustedes allá en Juárez saben cómo se da la carrera judicial, ya sea a nivel estatal o a nivel federal. A nivel federal, pues se basa principalmente en concursos de oposición para ocupar distintas funciones judiciales. Desgraciadamente, en México, los concursos de oposición no son concursos abiertos, ¿no? Hay algunos concursos abiertos, pero casi el 90% de los concursos que organiza el Poder Judicial Federal son concursos cerrados, es decir, solamente participan los integrantes del Poder Judicial Federal, no participa un abogado que sea o una abogada que sea ajena al Poder Judicial Federal. Es decir, son concursos muy endogámicos, son concursos para ellos, para su gremio. Lo otro que también, bueno, es conocido en nuestro país, y hay, por cierto, un famoso estudio que recomiendo que lo lean, de un ex consejero de la Judicatura Federal, el licenciado Borrego, Felipe Borrego, que fue en su época, antes de ser consejero de la Judicatura Federal, fue presidente del Tribunal Superior de Zacatecas. Él hizo hace como 10, 15 años un estudio sobre el nepotismo en el Poder Judicial y encontró cómo en el Poder Judicial Federal, como sucede también en los estados, pues había fuertes componentes nepóticos en el Poder Judicial Federal. Había circunscripciones o circuitos como el del Jalisco, como el de Jalisco, en donde casi el 85-86% de los funcionarios judiciales federales en ese circuito eran parientes entre sí. Entonces, hay un gran problema de nepotismo y de concursos cerrados y no abiertos.
Pero la iniciativa no propone la desaparición de la carrera judicial, aunque debo aclarar algo, porque el nombramiento de los jueces, de los magistrados y de los ministros, pues no estará sujeto a la carrera judicial, eso es verdad. Sí estará sujeto a condiciones de idoneidad, ¿no? No cualquiera va a poder ser juez, no cualquiera va a poder ser magistrado o magistrada o ministra o ministro. La ley propondrá, como actualmente, pues condiciones de experiencia, de jurídica, serán seguramente todos ellos abogadas, abogados, con determinados años de experiencia jurídica, ya sea como litigantes, como funcionarios judiciales, como académicos, y habrá otro tipo de requisitos de idoneidad. Entonces quiere decir que no cualquier persona va a poder aspirar a ser electa eh, juez de distrito o magistrado o ministro. Pero sí debo hacer aquí una matización. Yo creo que en México el tema de la meritocracia se ha utilizado como un argumento para colocarlo, la meritocracia, por encima de los argumentos democráticos, de los argumentos de soberanía popular. Y yo pienso que la meritocracia, con todo lo importante que es, no la desdeño, no puede estar por encima del argumento de soberanía popular o del argumento de democracia, que tiene su fundamento, como ya dije, en el artículo 39 de la Constitución. Luego, por otra parte, esto no lo hemos analizado con suficiencia, ni en los foros, ni en la academia. Habría que estudiar muy bien cuál es, esto es un tema así muy de los abogados que nos gusta, la naturaleza jurídica del nombramiento o de la elección de un juez de distrito, magistrado o ministro. Si uno revisa el artículo 110 de la Constitución, primero hay que decir, bueno, lo primero, ¿no? Que estos funcionarios judiciales, jueces, magistrados y ministros, pues no son trabajadores en el sentido de que no están subordinados y no son dependientes de una autoridad superior. Es decir, un juez de distrito, por ejemplo, pues es independiente interna y externamente. Un magistrado federal no le puede ordenar como se le ordena a un patrón a un trabajador. Es decir, le puede revisar sus sentencias, pero no le puede dar órdenes, no le puede decir, oye, dicta así la sentencia. No, es en el curso de un proceso, de una impugnación, que puede revisar una sentencia, pero no es técnicamente un subordinado del magistrado ni del ministro. Luego, por otra parte, si uno revisa el artículo 110 de la Constitución, ahí encontramos en el 110 que los jueces, magistrados y ministros son sujetos del juicio político, como los diputados, como los senadores, como el presidente de la República. Eso significa que el nombramiento de esos funcionarios es un nombramiento constitucional político, es decir, no tienen el carácter de trabajadores. Pero en fin, yo sé que este es un detalle interesante de la discusión, pero la reforma no propone eh, afectar los derechos de estas personas. Como he dicho, ellos van a poder concursar para mantenerse en el cargo de jueces, magistrados o ministros, los que lo deseen. Tendrán pues plenos derechos laborales. Los que no deseen trabajar en el Poder Judicial federal o local, pues serán indemnizados conforme a la ley. Lo único que hay que decir es que la iniciativa sí prevé dos cosas muy importantes en este tema de las prestaciones y laborales. Un tema es que nadie, dice la iniciativa, en el Poder Judicial puede tener ingresos superiores a los del presidente de la República, el famoso artículo 127 de la Constitución. Esta reforma, esta norma que señala que nadie puede tener un salario superior al presidente,
data de 2009, ni siquiera se aprobó en este sexenio. Era presidente de la República Felipe Calderón cuando se aprobó la reforma. Y claro, tardaron años, pasaron años antes de que se legislara. Se legisló en este sexenio y la Suprema Corte de nuestro país en 2 ocasiones ha invalidado preceptos de esta ley porque no han querido cumplir con el principio de que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, la iniciativa de reforma al Poder Judicial insiste en este tema. Nadie en el Poder Judicial puede ganar más que el presidente, porque se trata, como todos sabemos, de los funcionarios mejor pagados del país. En México nadie gana, ni un diputado, ni un senador, ni el presidente de la República gana tanto como un funcionario judicial, como un ministro de la Corte, como un magistrado, como un juez. Entonces se pone límite a eso. Nadie puede ganar más que el presidente para dar cumplimiento al artículo 127. Y el otro tema, este es un tema muy interesante y con él voy a terminar, es el del haber del retiro. Ustedes saben que esto que va a ocurrir o que puede ocurrir en el mes de septiembre, cuando se apruebe, yo creo que se va a aprobar la reforma judicial en el mes de septiembre a nivel constitucional, pues no es la primera vez que pasa en México. En el año 94, siendo presidente Ernesto Zedillo, se aprobó una reforma judicial en donde 26 ministros de la Corte, pues dejaron de ser ministros. Algunos permanecieron, creo que 1 o 2 de los 26, como ministros en la nueva composición. Ustedes saben que en ese año de tener 26 ministros, la Corte pasó a tener 11 ministros, ¿no? Que son los que tiene ahora. Entonces, muchos de ellos, pues fueron, utilizo la expresión coloquial, fueron destituidos, pero no hubo en aquellos años protestas por esa destitución de 26 ministros, porque a todos ellos se les garantizó lo que se llama el haber de retiro. Este haber de retiro solamente en México lo tienen los funcionarios judiciales, lo tienen los ministros de la Corte. El haber de retiro dice que cuando un ministro concluye su encargo, tiene derecho a recibir durante los 2 primeros años de haber concluido su encargo, pues la totalidad de todas las prestaciones como si fuese un ministro en activo. Y cuando pasan 2 años de haberse retirado, de haber concluido su encargo, tendrá derecho al 80% de todas las prestaciones como si fuese ministro en activo. Es más, cuando se muere ese ministro o ministra, el viudo o la viuda tienen derecho al 50% de todas las prestaciones como si fuesen ministros en activos. La reforma, la iniciativa del presidente de la República, pues expresamente señala que los ministros o ministras, magistrados, magistradas, jueces, no tendrían derecho al haber del retiro. Por eso hay tanta inquietud, ¿no?, en el gremio judicial. En 94, vamos a decir, les callaron la boca, los tranquilizaron, dándoles una muy buena indemnización, que hasta la fecha algunos de ellos cobran, ¿no? Pero ahora, pues la iniciativa expresamente dice que no tendrán derecho al haber del retiro. Bueno, pues estas son algunas de las consideraciones que quería hacer sobre la iniciativa de reforma judicial a la que fui invitado. Agradezco mucho al doctor Luis Ernesto Orozco y a todos los pues, miembros de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que vayan a ver este video, este comentario, este breve comentario que he realizado sobre la iniciativa de reforma judicial. Muchas gracias. Doctor, sin duda, bueno, yo creo que muchos juristas, ¿no?, y profesores de derecho en México estamos completamente de acuerdo
en el déficit democrático que impera en el Poder Judicial, ¿no? La verdad es que yo hace muchos años lo escuché a usted en una conferencia que dio aquí en Ciudad Juárez hablar sobre el tema. Y yo, la verdad, en aquel entonces no me había puesto a reflexionar sobre eso, pero tan pronto escuché la propuesta que usted hacía de que deberían de ser electos solamente que en aquel entonces, si mal no recuerdo, me corregirá usted, se refería a la elección solamente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no a todo el Poder Judicial. Eh, y desde entonces yo tomé conciencia de ello y estuve de acuerdo. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando yo estuve muy pendiente en la discusión que se dio para resolver la contradicción de tesis 293 del 2011, si mal no recuerdo, que de ahí emanan la jurisprudencia 2021 de 2014. Y esta contradicción de tesis básicamente lo que dice, por recordarle nomás a quienes nos atienden, que el parámetro del control de regularidad constitucional está determinado por los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero, y ahí viene el pero, cuando haya restricciones expresas a estos derechos en la Constitución, se deberá estar a lo que dicte la Constitución, ¿no? Entonces, ahí se empieza a formar lo que se llama la doctrina de las restricciones expresas a los derechos humanos en la Constitución. La idea era, en esa contradicción de tesis, resolverla por consenso, es decir, que fuera por unanimidad, ¿no? Como para darle esa legitimidad de alguna manera a tan importante resolución. Sin embargo, hubo un voto disidente, que fue el de Cosío Díaz. Y yo recuerdo en las discusiones, voy a parafrasearlo, por supuesto, porque no recuerdo las palabras, pero sí recuerdo la idea que transmitió Cosío Díaz. Y fue en el sentido de que él decía, ¿cómo es posible que 11 funcionarios que integramos esta corte, el pleno de esta corte, le demos un giro de, de, de 180 grados al artículo primero constitucional y al principio pro persona, que fue decidido, reformado por un constituyente permanente, que son, no sé, más de 800 legisladores en total, y que ellos sí tienen representatividad democrática. Ellos sí son electos por el pueblo. Ellos sí tienen representatividad eh, soberana, mientras que nosotros no tenemos esa representatividad, ¿no? No tenemos esa, pues sí, ese aval democrático, ¿no? Y entre muchos otros argumentos, ¿no? La verdad es que fue muy enriquecedora la discusión que dio Cosío Díaz en aquel entonces. Entonces, pues ahí me quedó todavía más claro y que veo que también los ministros lo tienen, el déficit democrático que tiene la Suprema Corte y que además pues se convierte en un legislador negativo, ¿no? De cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el principio pro persona, que en mi consideración, pues básicamente con la contradicción de tesis 293, pues se lo cargaron. Es decir, lo vaciaron de contenido completamente, ¿no? Entonces, eh, esto es por lo que decía usted, que estoy completamente de acuerdo, entiendo, es por este activismo judicial del neoconstitucionalismo o del pospositivismo que estamos impregnados y que por supuesto da este activismo o da la pauta para generar este activismo judicial. Pero sin duda queda ahí de todas maneras la cuestión del déficit democrático de las decisiones de 11 personas sobre decisiones de todo el constituyente, que son todo el Congreso de la Unión y la totalidad
aunque habla de la mayoría de los congresos, pero participan todos los congresos, entonces todos los legisladores. Entonces, ¿cree usted, a lo que voy es, cree usted que con esta elección eh, realmente, y con esta elección me refiero a cómo está planteada la reforma, es decir, que no solo sea la Suprema Corte y los tribunales superiores de justicia de los estados, sino que sean todos los jueces, ¿cree usted que podamos eh, seguir con este esquema neoconstitucionalista de decir, estas personas, como ya son electas, ahora sí tienen ese déficit, ya está salvado ese déficit democrático, ahora sí van a poder ser legisladores negativos, pues sin ningún problema, ¿no? No sé si me Sí, expliqué. y sí, sí te entendí bastante bien, doctor. Mira, yo creo que desde luego la reforma de elección por voto ciudadano de los ministros, magistrados y jueces, pues no va a terminar el debate ni la discusión. De hecho, yo creo, me decían, por ejemplo, que el lunes es el foro de Chiapas donde tratarán el tema que tú estás ahora comentando. Porque sí, la iniciativa parece tener dos dimensiones. Una, la dimensión de la elección por voto, que es la que he comentado aquí, y la otra dimensión, que no es menos importante, es la de los poderes que tendrán estos, o facultades, estos ministros, magistrados y jueces. Y en México, pues esto de los poderes de los ministros, magistrados y jueces se debate, ¿no? Hay quien quisiera ampliar esas facultades y hay quien desea reducirlas. Por ejemplo, en la iniciativa que estamos comentando, el tema del amparo con efectos generales respecto a leyes, pues se contempla. Es decir, ahora algunos jueces, algunos tribunales se habían atrevido a dictar sentencias de amparo, no solamente suspensiones, sino también sentencias, para darle a sus decisiones efectos generales, ¿no? Entonces aquí se les está diciendo, ya no puedes hacer eso, no puedes ni conceder suspensiones ni resoluciones de amparo con efectos generales cuando se trate de una ley. Puedes desaplicar, puedes hacer, puede tener efectos particulares la sentencia, pero no, o la suspensión, pero no con efectos generales. Es decir, hay pues una limitación, ¿no? Una limitación a lo que en algunos meses o años, al menos de este gobierno, se dio. Y yo creo que también, em, sé que esto no será mucho de tu simpatía, ¿no? Pero advierto o intuyo que no solamente es en materia de amparo, sino también en materia, por ejemplo, de acciones de inconstitucionalidad y controversias. Uno de los temas que ha provocado más enojo en el gobierno, este gobierno, con la Corte y con los tribunales, es porque en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias, la suspensión está prohibida expresamente en la ley. Y sin embargo, a pesar de que está prohibida expresamente la suspensión en la ley reglamentaria del 105 constitucional para acciones y para controversias, los ministros, en algunos casos, como el de la ley de la industria eléctrica, concedieron suspensiones en contra del texto de la ley. Esto provocó mucho enojo en el gobierno. Yo creo que, bueno, en la iniciativa, si hay algún tipo de corrección o de ampliación, pues se dirá esto debe estar prohibido, ya está en la ley, igual lo ponen en la Constitución, para que no haya ningún tipo de suspensión con efectos generales en tratándose de acciones y de controversias, sino que sea el fondo. Algo que no está en la iniciativa, pero desde luego puede ser materia de discusiones posteriores, es por ejemplo el tema cuando el mecanismo, no sé
que existe en Canadá en la sección 33 de su Carta de Derechos, para que cuando haya un conflicto interpretativo entre la Corte Suprema y el Congreso, o el Parlamento, en Canadá es Parlamento, pues puede haber una suerte como de mecanismo deliberativo entre los dos poderes, o en dado que el Congreso no esté de acuerdo con alguna sentencia de la Corte, pues para dirimir esa diferencia, o sea, que la Corte no tenga ya la última palabra. Vamos a ver en qué terminan estas cosas, pero son debates que tendremos en los próximos años, pues someter ese debate o esa diferencia al referéndum popular. Es decir, nos vamos a encontrar, no sé cómo avance nuestro país jurídicamente, sin la tendencia esta que estoy mencionando, o existan, desde luego, con gobiernos de otro signo político, posturas contrarias a lo que aquí he manifestado. Pero sí, yo tengo la impresión, si se mantiene esta tendencia que observo en la iniciativa de reforma en materia de poder judicial, si se mantiene esta tendencia, pues la vamos a encontrar o va a derivar en otro tipo de modificaciones en el futuro, ¿no? Otro tipo de modificaciones constitucionales y legales para darle a la sociedad más poderes en la interpretación y aplicación de las normas. Pues Sí, quiero claro. agradecer mucho, Luis Ernesto, la invitación. Me No, al voy a tener que contrario, doctor. retirar porque tengo otro chat sobre el mismo tema. Yo sé, Este, al contrario, muchas gracias pero por su tiempo. agradezco mucho, mucho la invitación y les mando un saludo a ti y a todos los académicos y Gracias. miembros de la comunidad de la Autónoma de Ciudad Juárez. Ya Muchas nos gracias. Yo les estaremos haré viendo. llegar su saludo. Y bueno, Gracias. seguimos conversando sobre este tema, ¿no? Da para mucho y vamos a seguirlo molestando sin ninguna duda. No, no es molestia, con mucho gusto. Un Hasta abrazo, luego. doctor. Hasta luego. Adiós.